Ahora no, para nada, tenés que estar adentro, porque pasan y te roban. Así es. Así mismo. Y bueno, un poco a tiempo también y a la participación, porque creo que tienen clase después ustedes, ¿verdad? Otra clase, aparte de la nuestra. A las 7, profe. Sí, profe. Ah, ya. Bueno, tenemos una horita, una buena horita. Bueno, hoy quiero empezar con la primera unidad ya, salvo que tengan algún tipo de sugerencia, recomendación, pedido respecto a nuestro programa. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes se comunican con nuestro delegado, le escriben a él va a canalizar eso, seguramente va a integrar todas las propuestas y en función a eso podemos hacer el ajuste del programa sin problema. Y también en la medida que vayamos desarrollando las unidades, ustedes pueden establecer sus planteamientos concretos. Si es que siéntanse con la libertad y confianza para hacerlo. Bueno, hoy vamos a comenzar entonces con nuestra primera unidad. ¿Pueden ver la pantalla allí? No, profe. No, profe. ¿Todavía? Bueno, a mí me sale que todavía. Ahora sí, profe. Sí, está cargando. Ahora sí, genial. Es lentita, ¿no? Está cargando. Lentita nomás la conexión a esta hora, me parece. Bueno, vamos a empezar nuestra primera unidad que trata de la intervención en crisis. Prácticamente la mayoría de nuestras unidades tienen que ver con este tema, ¿sí? ¿Y qué es una crisis? Es sumamente importante partir de esa definición, ¿verdad? Y cuando hablamos de crisis, vamos a encontrar también, vamos a poder recurrir a varias fuentes bibliográficas, pero cada autor le da así como una connotación puntual, ¿verdad? En el caso de Meyer y Glick, ellos hablan de un estado transitorio, el cual se da a partir de una situación estresante, a partir de un factor que genera, por supuesto, un estado, en este caso, ¿verdad?, inclusive de inconsciencia, de posibilidades de expresión, ¿verdad?, que dentro de todo también genera una desadaptación en el momento de la ocurrencia o a partir de esa precipitación de ese hecho, entonces el organismo hace de que se comporte de una manera esa persona, ¿verdad? Y hace, por supuesto, de que los límites se vuelvan intolerables para el individuo. Entonces, baja ese nivel de tolerancia y eso hace de que la persona entre en ese estado transitorio. A veces le decimos estado de shock inclusive, ¿verdad? Kaplan nos habla de un estado provocado, ocasionado también, cuando una persona tiene que enfrentar un obstáculo determinado. Y eso hace también que se genere un tipo de reacción. Y por lo general, los métodos que la persona utiliza no son los habituales o los acostumbrados, como él dice, ¿verdad?, para la solución de esos problemas. Otro autor habla de un estado caracterizado por altos niveles de malestar subjetivo. Por lo general, eso se da en forma temporal, donde la persona es incapaz de emitir conductas de superación o de protección, ¿verdad? Entonces, acá se rescata justamente el término, ¿verdad?, de un malestar subjetivo, ¿verdad? O sea, eso puede variar de una persona a otra, pero también ese proceso estado es temporal. Y nosotros
vamos a tomar en cuenta esta definición de Slack-U, que es nuestro referente bibliográfico para desarrollar el tema. Y él nos habla justamente, rescatando ese último término que habíamos mencionado, ¿verdad? Referente al estado temporal, que se caracteriza por una desorganización, una desestructuración, decimos también, reflejada en una incapacidad de la persona para poder enfrentar esa situación crítica, esa situación adversa, esa situación ya sea de malestar, de pérdida, que se vive en ese momento, ¿verdad? Entonces eso hace que inclusive la persona sea incapaz de manejar sus emociones. ¿Por qué? Porque se enfoca más bien en ese pensamiento y en ese comportamiento o en la conducta problemática. Según Slack-U, hay dos tipos de crisis, ¿verdad? Entonces, esas crisis que pueden darse en forma circunstancial o aquellas crisis propias del desarrollo. Entonces, aquellas crisis circunstanciales son aquellas que tienen que ver por lo general con un rasgo sobresaliente vinculado a un factor ambiental. Ya sea, por ejemplo, la muerte de un ser querido de una manera así trágica, por ejemplo, el derrumbe de este edificio, puede ser una inundación, puede ser un incendio, puede ser un evento traumático para la persona que genera ese estado de desorganización temporal. ¿Sí? Y las crisis del desarrollo, que son aquellas que se refieren al desarrollo mismo, ¿verdad? Generalmente hablamos de las crisis de la mitad de la vida. También Erikson nos habla de ciertas crisis que se presentan puntualmente en determinadas etapas, ¿verdad? Desde la niñez hasta la adultez. Y por supuesto que también eso genera dificultades en la persona para afrontar ya sea positiva o adecuadamente la resolución de esas de las circunstancias problemáticas que puedan presentarse, ¿verdad? Entonces, la boda, un divorcio, puede ser el fallecimiento de un hijo, inclusive situaciones que a veces uno cree que son esperadas, ¿verdad? O propias del desarrollo, pero que también varían en función a la etapa en la que se produce o la forma en que se desencadena ese episodio. Si hay alguna pregunta, gente, por favor, levantan la mano, levantan la voz. Bueno, las situaciones de crisis por lo general depende de cada individuo, ¿verdad? Depende de cómo uno percibe esa situación, cómo interpreta ese evento y también de esa capacidad de afrontamiento, ¿sí? Existen ciertos factores que van a incidir en la posibilidad de afrontar una crisis, ya sea de manera, no decimos positiva, pero de manera así como esperada, natural, ¿no? Y eso tiene que ver generalmente con experiencias anteriores. Ya no es el primer episodio, por ejemplo, entonces la persona ya pasó por esa serie y eso ocurre mucho, por ejemplo, con las inundaciones, ¿verdad? Las personas como que ya están preparadas como para esa experiencia, ¿verdad? Salvo aquellas que, bueno, lo están experimentando por primera vez, ¿verdad? El amanecer y encontrar la casa bajo agua, ¿verdad? Hay personas o familias inclusive que ya han pasado por eso en varias temporadas, entonces su capacidad de afrontamiento va a ser muy, muy diferente. Depende de los valores, ya sea individuales, familiares, grupales. Siempre acá se rescata, por ejemplo, cómo actúan los japoneses ante la aparición de estos eventos climáticos que por lo general destruyen, por ejemplo, varias ciudades o afectan de sobremanera algún tipo de estructura, ¿verdad? O ya sea el hábitat de un sector de la población, ¿verdad? Entonces, como ellos
se organizan, qué tipo de valores, ellos más bien son los que van rescatando en esos momentos de crisis, ¿verdad? Son personas que muchas veces tienden a organizarse muy rápidamente en comparación, por ejemplo, a otras regiones o a otros países, ¿verdad? Las estrategias de afrontamiento, el cómo, ¿verdad? Esa posibilidad de prever determinadas situaciones en función a la posible ocurrencia de un evento, ¿verdad? Qué sé yo, el prepararse previamente a partir de una serie de capacitaciones respecto, por ejemplo, a cómo afrontar una situación de incendio, ya sea en un colegio, en una institución, en la casa misma. Entonces, eso también ayuda a que la persona o el grupo sea capaz de sobrellevar de una determinada forma esa situación traumática o crítica, ¿no? Las creencias, las redes de apoyo con las que se cuenta por lo general en el entorno. Hay lugares donde uno puede recurrir ante un sismo, ante un terremoto. Entonces, eso generalmente nosotros podemos observar a través de documentales, películas, etcétera, cómo ciudades enteras suelen actuar cuando se presentan esos fenómenos naturales, ¿verdad? Entonces, ya hay regiones, hay países que eso lo vienen trabajando ya desde hace rato, ¿verdad? Entonces, ¿qué mecanismos se van activando cuando suceden ese tipo de hechos? Si bien algunos son predecibles, pero muchos de ellos no. Profe, Sí. para comentar nomás, yo vivía en Valparaíso, en Chile, Sí, en que Chile. es una ciudad costera y que se va bien, pegada a Viña del Mar. Y en ese lugar hay ya un protocolo de escape ante la posibilidad de tsunamis. Y Así mismo. está todo señalizado. Seguir por acá, seguir acá, y está toda la ciudad, las están totalmente señalizadas. Y vos también de que en caso que se declare un tsunami, sabes exactamente hacia dónde tenés que ir y saber, y Exacto. para porque aparece eso en cualquier momento. Así mismo. Me imagino que inclusive hay situaciones simuladas justamente para cada tanto tiempo como para que la población vaya asimilando esa práctica, incorporando, digamos, esa práctica, ¿verdad, Fátima? Sí, y mismo donde hay también eso está en lo que es el comportarse Así ya mismo. sabes qué tenés que hacer cuando hay un temblor, porque en Santiago de Chile ellos están esperando el gran terremoto, le llaman, que es ¿sabes? El terremoto que tiene que venir, esperaban que sea la última vez. Siglo XX no vino, y bueno, se sigue esperando, pero uno ya está, vos ya sabes qué vas a hacer. No hay pánico aquí. O si lo hay es mínimo seguramente, ¿verdad? Mínimo. Sí. No, eso es importante, pero eso decía, hay ciertos países que desarrollan muy bien esas estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Ya sea estructural, económico o inclusive emocional, ¿verdad? Justamente activando esas redes de apoyo en los diferentes aspectos, ¿verdad? Se priorizan, de hecho, que ciertas necesidades, cubrir ciertas necesidades básicas como un refugio, un techo, comida, salud, por supuesto, entre otros aspectos también, ¿verdad? Y se determinan lugares específicos donde las personas podrían recurrir ante la ocurrencia, ya sea de un tsunami, un terremoto, un sismo, ¿verdad?
Entonces son cuestiones que dependen mucho de esos valores o de la cultura de cada país como para organizarse de esa forma. Y bueno, la experiencia también seguramente, ¿verdad? De eventos que se fueron dando a lo largo de quién sabe cuántos años para que ellos adopten esos sistemas o esos hábitos ya. Bueno, la capacidad de resiliencia también, ya sea de la persona, de la región, ¿verdad? Por otro lado, de la persona, de la ciudad, en este caso, por ejemplo, volvemos al por ejemplo, decía Fátima de Paraíso, ¿verdad? Esa zona psicótica que me imagino ya han pasado por varias situaciones así de ese tipo. Entonces se reponen en base a los recursos también con los que cuentan, ¿verdad? Y tienden a generar otros nuevos en casos necesarios. Ya, es la capacidad para reponerse ante situaciones que han sido negativas, adversas, etcétera, a lo largo de la vida. Esa es la capacidad de resiliencia. Bueno, y otros factores también, ¿verdad? Que generalmente inciden en el momento de afrontar esa crisis o ese evento perturbador, ¿verdad? Ante una crisis hay personas que despliegan entonces estos recursos y son capaces de afrontarlas. Sin embargo, hay otras personas que requieren de un apoyo externo, de una persona en especial o de un grupo de personas que puedan darle ya sea esa contención y por supuesto canalizar adecuadamente a través de esos primeros auxilios el apoyo necesario. Y en caso que eso se prolongue o aparezcan otro tipo de perturbaciones que también podrían estar ligadas a esa situación, entonces se requiere de una intervención de segundo orden, le decimos, ¿verdad? Que ya va a requerir de un apoyo psicológico específico. Después vamos a ver también en qué consisten esos primeros auxilios, porque eso es bastante esencial cuando se da una crisis, ¿verdad? Y cualquier persona que mínimamente tiene una noción básica de esos pasos, de esas fases, podría proporcionar. O sea, que ustedes suponen al terminar no esta unidad, sino al terminar el semestre prácticamente estarían en condiciones de brindar ese primer auxilio psicológico. Bueno, ¿cuáles son aquellos síntomas que por lo general suelen haber? Y pueden ser varias, ¿verdad? Varios síntomas. Cansancio y agotamiento. Hay como una sensación, ¿verdad?, de que ya no puede más, de que ya está así como al borde. Solemos decir al borde del colapso, ¿verdad? Es mucho agotamiento. Sentimiento de desamparo, cuando hay cuestiones así puntuales de que no le tiene a nadie, a nada, que generalmente se encuentra sola la persona. Sentimientos de inadecuación, de que no se siente, no siente lo que está pasando, siente que eso no le puede suceder, ¿sí? Entonces, que no puede ser que eso esté sucediendo. Usualmente las personas tienen ese sentimiento de inseguridad, ¿verdad? Ante el ambiente, ante el entorno en donde les está ocurriendo eso, ¿verdad? Puede que desarrollen inclusive otro tipo de conductas llamativas en vista a no saber qué hacer, por ejemplo, ¿verdad? Mucha inseguridad, mucho temor, confusión, dónde están, con quién están, ni siquiera muchas veces recuerdan sus nombres, ¿verdad? Síntomas físicos, pueden ser síntomas físicos así como dolores intensos de cabeza, de estómago. Obviamente si hubo algún tipo de golpe van a aparecer también ciertas lesiones, ¿verdad? Sentimientos de ansiedad, dificultades en su funcionamiento laboral, en sus relaciones laborales y por supuesto también de su organización en cuanto a las relaciones familiares.
parece que todo está mal, está enojado, está peleado, está distante de todos sus familiares, ¿verdad? Como que no le tiene a nadie, y eso mismo hace de que, por supuesto, la persona tenga esa sensación de estar en crisis, ¿sí? No significa que todo esto se tiene que dar en la persona, pero sí, por lo general, la mayoría de ellos. Si la crisis no se afronta de manera inmediata o de manera correcta, por supuesto el riesgo a desarrollar algún tipo de patología puede darse, ¿verdad? Por eso que es importante también proporcionar ese primer auxilio psicológico, que sería un poco la primera etapa de intervención en crisis. ¿Y qué es la intervención en crisis? Y la intervención en crisis es un proceso que básicamente lo que pretende es influir activamente en el funcionamiento psíquico de la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? La persona a quien le toque proporcionar ese equilibrio, entre comillas, ¿verdad? Esa persona que está en estado de desequilibrio, más que nada tiene que ver con calmarlo y tratar de estructurar un esquema como para que la persona recobre esa funcionalidad, por lo menos mínima, ¿verdad? No es tan inmediato, pero sí hay toda una serie de pasos que se tiene que seguir para lograr finalmente encontrar esas alternativas o esas posibles soluciones al momento, a la situación crítica, de acuerdo a cómo la persona está viviendo, ¿verdad? Entonces, lo ideal es reactivar esos mecanismos funcionales que tenía o que tiene la persona, ¿verdad? Pero que en ese momento cree que las perdió. Bueno, entonces el objetivo de esa intervención en crisis es que la persona se recupere de ese estado de trastorno, de ese estado de desorganización temporal, y recupere entonces su funcionalidad para poder afrontar ya sea el evento a nivel emocional, conductual o racional. ¿Cuáles son? Yo tengo una... Dale, te escucho. Te escucho. Espérame un rato, profe. Dale, te espero. ¿Sí? Profe, ¿en qué momento de la vida del paciente puede tener una intervención de crisis? Puede ser por distintos factores, por ejemplo, una pérdida o un Sí. momento emocional muy fuerte. Sí, ¿En qué sí. nosotros nos vamos a dar cuenta que ese paciente está con ese van y ven emocionalmente alto? Por lo general la persona lo manifiesta. Hay llanto excesivo, la persona no puede respirar, la persona siente que ya no puede más. Por ejemplo, ante una pérdida, por ejemplo, son esas personas que sienten que ya no tienen ganas de vivir porque fallece una persona muy querida para ella. Entonces, incluso amenaza con quitarse la vida. Aquellas personas que a causa de un divorcio, por ejemplo, piensan que ya no tiene sentido su vida. Generalmente eso se manifiesta, se ve en la persona. A partir de esos síntomas, ¿verdad? Puede que la persona lo manifieste de manera explícita, o en una de esas también nosotros nos damos cuenta como que parece que perdió el rumbo, ¿verdad? Y la persona no admite que está en ese estado. Puede ocurrir también, ¿verdad? Por ejemplo, en un accidente determinado o ante una situación, qué sé yo, de accidente automovilístico,
abandona el vehículo y sale caminando sin poder saber qué hacer, por ejemplo, cómo reaccionar. Gracias, profe. Están las crisis que son propias de un trastorno psicopatológico, ¿verdad? Eso entra dentro de otro campo, que también pueden darse de una determinada característica en función a la patología. Pero son aquellas que en este caso, por ejemplo, lo que decíamos, ¿verdad? Hay dos tipos de crisis. Las crisis que son comunes se den en ciertos momentos del desarrollo, entonces como que uno parece que ya espera luego que ocurra, ¿verdad? Entonces la persona no sabe cómo afrontar, tiende a huir de esa situación o tiende a sobre problematizar ese evento que puede ocurrir, ¿verdad? Cuando tiene que ver con eventos esperados, las crisis del desarrollo. Hay otras que por lo general ocurren de manera accidental, entonces esas son las que mayormente impactan de manera así como más dura, más brusca en la persona y genera esa desestructuración. Fíjense ahora, por ejemplo, aquellas personas que a causa del COVID no solamente pierden a un familiar, sino a varios familiares al mismo tiempo o en un lapso muy corto de tiempo, sin esa preparación previa, ¿verdad? Es diferente el fallecimiento de una persona con una enfermedad terminal, ¿verdad? Aquellas personas que padecen de una enfermedad que dentro de todo está en proceso de tratamiento, que se están agotando todas las posibilidades, la persona va reaccionando. Algunas enfermedades crónicas, pero que finalmente sabemos que va a tener un desenlace muy pronto, ¿verdad? Entonces da el tiempo como para que la familia, el entorno se prepare. No así como esta situación que se está dando a causa de la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Mucho de intervención en crisis se utiliza en situaciones así límite, ¿verdad? Personas que entran en pánico por la pérdida de un familiar, puede ser también a causa de un accidente, puede ser también en intervenciones puntuales ante intentos de suicidio, eso es prácticamente se da a diario, es muy común en esta época de la vida, ¿verdad? Y no solamente en adolescentes, sino también en adultos jóvenes, ¿verdad? Entonces, muchas de nuestras intervenciones a nivel, ya no solo como profesionales, sino como personas que nos estamos capacitando en intervención en crisis, tiene que ver con eso, ¿verdad? Con personas que llaman porque están con una idea muy fuerte respecto a la autolesión, ¿verdad? Y más todavía cuando ya están eso, aparte de la ideación, ya pasan a una segunda fase que tiene que ver con la posibilidad de llevar a cabo ese evento. Nuestra prioridad a través de la intervención en crisis es reducir el daño físico o potencial que la persona pueda hacerse a sí misma o a terceros o a otras personas, ¿verdad? Fíjense que también hay situaciones así límite donde la persona dice, ya no puedo vivir con mi pareja, llegan al punto límite y dicen, bueno, quítenle de aquí o si no, agarra un cuchillo, agarra un arma o pueden agarrar cualquier objeto que en una de esas, bueno, puede generar o puede proporcionar la muerte a la persona, ¿verdad? O en una de esas también a sí misma. Entonces, cuando la persona está en crisis, esa desestructuración del pensamiento no le permite analizar, no le permite muchas veces dominar esos impulsos, entonces está en riesgo su integridad y de aquellas personas que están a su alrededor. ¿Cómo uno puede intervenir en esos casos? Y bueno, a veces nos da tiempo
como para justamente ayudar a la persona, y a veces, bueno, ya la intervención se hace una vez que ocurrió el hecho con aquellas personas que pudieron estar afectadas o han presenciado ese evento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario aquí? Creo que no, profe. Bueno, un poco, Gustavo, respondiendo también a tu pregunta anterior, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos? Y hay varias fases. A ver si en una de estas se podemos relacionar con lo que vos preguntabas, ¿verdad? En la fase 1, por lo general la persona experimenta el inicio de la tensión, ¿verdad? Hay como un malestar que trata, por supuesto, que genera ese estado ya de incomodidad en la persona. Por más de que la persona trata de poner o de resolver esa situación, con los métodos tradicionales siente que no está pudiendo, ¿verdad? Entonces, hay una fase primera donde se da, entonces, una cuestión de malestar. Por otro lado, se buscan esos recursos habituales y por lo general puede que las utilice, las aplique, y ahí tendríamos que ver si eso resulta o no resulta en la persona, ¿no? En la fase 2 ya hay como un aumento de la atención. Eso mismo ya está provocando o generando. En principio la fase 1 tenía que ver con la persona nomás, ¿verdad? En la fase 2 ya vemos que ante el fracaso en la primera etapa ya existen otras áreas u otras personas afectadas, ¿verdad? Entonces, puede que sí funcione esta, pero en una de esas también ya va generando esa disfunción. La tercera fase, que es la atención, por supuesto, en una proporción mucho mayor ya, exigiendo la búsqueda de recursos adicionales, ¿no? Ya sea de personas o ya sea de instituciones que puedan proporcionar esas estrategias de resolución de problemas. Y por supuesto la cuarta, donde aparece ya el problema resuelto a partir un poco de esa ayuda primera que se le pudo haber proporcionado a la persona, y ahí se define finalmente cómo hacerle el seguimiento. Pero acá las dos fases importantes tienen que ver con el detectar el estado de malestar o de tensión, eso en caso de que la persona sea consciente todavía de la posibilidad de resolver esa situación, no precisamente lesionándose o haciéndose daño a sí misma, ¿verdad? Entonces la persona tiene esa posibilidad de reconocer que algo no está bien. Más todavía cuando eso ya está afectando a otras áreas de su desarrollo, a otras áreas por donde se desenvuelve la persona. Lo ideal es que se llegue a un pedido de auxilio, ¿verdad? Que la persona diga, bueno, yo no estoy pudiendo resolver y necesito un apoyo. Y la cuarta fase, por supuesto, también es ante la aparición de algún problema, de algún trastorno, entonces también se va buscando otros recursos adicionales. Profe, Sí. no entendí más o menos lo de la segunda fase, donde ya aparecen más personas. Sí, en la segunda fase hay aumento de la tensión, ¿verdad? Que ya genera como problemas, inconvenientes desde el punto de vista familiar, social, laboral, etcétera, ¿verdad? Donde la persona parece que ya con esos recursos con que cuenta no puede resolver satisfactoriamente un problema determinado. ¿Sí? Ah, entiendo, profe. Entonces, Así parece viene. que prueba de una forma determinada, pero no le está funcionando, ¿verdad? Una persona con ideación suicida, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Generalmente comienza con ideas vagas, ¿verdad? Eso posteriormente se traduce ya en otro tipo de esquema.
esa tensión, ese malestar crece, esa incomodidad también, empieza a faltar en su lugar de trabajo, se pelea con las personas, o a veces también puede darse de forma contraria, empieza a despedirse, empieza a aislarse, empieza a generar, a darse otro tipo de características, ¿verdad? Que de repente pueden ser llamativas para algunas que son muy cercanas a esa persona, o puede que también pasen desapercibidos esos comportamientos. En esta fase 2, cuando la persona realmente siente de que no quiere quitarse la vida, tiene la posibilidad de pasar a esa fase 3 de solicitar la ayuda necesaria. Entonces ahí es donde recurren muchas veces a, ya sea a centros de emergencias, algún profesional del área de psicología, algún amigo, alguien que pueda darle ese soporte. ¿Sí? Ahí ya intervienen, es como que los recursos que la persona disponía se vuelven como insuficientes para resolver esa situación o ese malestar. ¿Sí? Y en la cuarta, que tiene que ver ya con esa, la cuarta dice, aparece cuando no se ha resuelto el problema en las fases anteriores, ¿verdad? Y a veces da lugar a aparición de otros trastornos emocionales que estaban ahí como subyacentes, ¿verdad? Que estaban ahí como latentes a la aparición de un evento crítico, y eso genera esa desestructuración total. Por eso que a veces esa primera fase de intervención puede darse, esos primeros auxilios se puede dar en la fase 3. Y la intervención de segundo orden, que tiene que ver con un tratamiento, un acompañamiento psicológico, se da en la fase más bien 4. Cuando aparecen otras situaciones relacionadas a la crisis. Fíjense que cuando aparece una crisis no es solamente por un evento puntual, sino por varios factores afectando a la persona a lo largo de su vida. Y ocurre algo y ese evento se da, dice, de manera no siempre precipitada, ¿verdad? Pero sí viene a ser como el detonante y que genera la aparición de esas reacciones así críticas, perturbadoras o desestructuradoras. Bueno, ¿cuáles son los pasos o fases también que se plantea dentro de nuestra bibliografía? Se plantea, en primer lugar, bueno, la ayuda al paciente como para disminuir esa angustia o ese estado, ¿verdad? En esta instancia se puede utilizar métodos, por ejemplo, de relajación. Cuando la persona está así como muy choqueada, la persona está muy afectada, entonces se trata de calmarla, utilizando, por ejemplo, la relajación, la respiración, hasta que la persona pueda conectarse otra vez con la realidad, por ejemplo, ¿no? Se busca junto con el paciente opciones para hacer frente a la crisis. No es que la persona directamente va a conducir todo el proceso, sino lo que se trata es de vincularla a la persona y con ella buscar esas alternativas, esas posibilidades de resolución. ¿Sí? Bueno, se desarrolla también un plan de acción específico que incluya una lista breve de pasos, y estos pasos tienen que ser realistas, concretos y positivos que el paciente puede comenzar a aplicar inmediatamente. Esto yo les voy a presentar en la próxima clase un caso, como para que vayamos también visualizando cómo eso se puede ir dando, ¿sí? Más todavía cuando trabajemos los primeros auxilios psicológicos. Por último, se debe pedir al paciente entonces un resumen respecto al plan, a ver si entendió, comprendió y hasta qué punto se compromete a llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, si se hace una intervención en crisis en una persona que está a punto de tirarse del segundo piso,
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de revisar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esto se tiene que dar de manera rápida, ¿verdad? Prácticamente implementar todos estos pasos si es posible, entre 20 a máximo 40 minutos, ¿verdad? Muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos no necesariamente tiene que estar presente un psicólogo, sino puede ser, por ejemplo, un policía, un bombero, un sacerdote, una persona que mínimamente tiene cierto entrenamiento en lo que sería una intervención en crisis. Pero se puede prevenir que justamente el paciente o la persona llegue a concretar ese hecho, ¿verdad? Imagínense una persona que está amenazando con un arma a su señora, ¿verdad? Entonces llega otra persona, una tercera, que trata en una de esas de intervenir en esa escena. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Reducir ese daño a sí mismo y, por supuesto, a la persona a quien está siendo amenazada. Entonces, se va paso a paso tratando de implementar estas fases. A veces creo que en las películas utilizan mucho la figura del mediador, ¿verdad? Y bueno, en algunos casos podría ser similar al caso también de aquellas personas que son un poco, implementan la intervención en ese momento, ¿verdad? La clasificación de las crisis pueden ser varias dependiendo también del autor, ¿verdad? Acá habla de las crisis disposicionales que generalmente resultan a causa de la angustia de una situación problemática, ¿verdad? Entonces, eso se va viendo acá ya en función al apoyo que reciba la persona, ¿verdad? Suelen ser la consecuencia, dice, de la falta de información. Entonces, al no saber cómo actuar, puede generar esa duda, esa confusión, ese estado de embotamiento. Las crisis de transiciones vitales anticipadas, que son crisis ante momentos de la vida, ¿verdad? Lo mismo que decíamos hace rato, esas crisis del desarrollo, ¿verdad? Son propias que aparezcan en una u otra etapa. Y que, por supuesto, hace que la persona no tenga la posibilidad de controlar esa situación o ese ático a causa de eventos estresantes, ya sea de origen externo, ambiental, que hace que la persona, por supuesto, no sepa cómo manejar. Y en esto tiene que ver, por ejemplo, las violaciones, situaciones de guerra, en este caso también la pandemia misma, que puede generar un estrés traumático bastante importante. Las agresiones, accidentes, etc. Bueno, aquellas madurativas o del desarrollo, básicamente lo mismo. Aquellas que están relacionadas a alguna psicopatología y aquellas que requieren y entran dentro de la categoría de emergencias psiquiátricas, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá tiene una connotación más desde el punto de vista psiquiátrico. Suelen aparecer, como les dije hace rato, esas crisis puntuales, ¿verdad? Y bueno, básicamente nuestra primera, un poco un pantallazo general de lo que es una crisis. Nosotros vamos a ir desarrollando paso a paso principalmente lo que hace a esa intervención de primer orden que está vinculado a los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Entonces, esa va a ser un poco va a ser nuestro foco principalmente de formación en esta fase que nos va a tocar, ¿verdad? Que es también lo que más que nada ustedes van a poner en práctica en caso de que vayan al Ministerio de la Niñez, a la Secretaría de la Mujer, etc. Entonces, conozcan muy bien los pasos que se tienen que ir dando a partir de esas intervenciones. Y bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario.
Por mí todo claro, porque súper bien la clase. ¿Y algún caso puntual que ustedes quieran comentar, ilustrar? Todavía tenemos unos minutitos. Yo hoy tuve un caso en mi trabajo, profe. Sí. Como todos saben que estudio psicología, cuando yo estaba ya por salir, nosotros tenemos guardia policial al entrar al edificio. Y resultó ser que el policía, que les conocemos ya la mayoría, los que vienen, ¿verdad? Porque ellos se turnan. Estaba con un problema material y le dice una compañera, ¿por qué no hablas con Fátima? Y Sí. faltaban 9 minutos para salir. Tengo que llegar a mi casa y prepararme para la clase. Pero el hombre estaba llorando. No podía dejarle a él. Entonces le dije, bueno, mira, más o menos orientame hacia dónde es tu problema. Es familiar, le dije. Sí. Y sí, me dijo, empezó a llorar. Y bueno, tuvo un tema con él. Su esposa le puso una orden de alejamiento y metió otro hombre en la casa. Yo lo veo recién a él la semana que viene. El miedo más grande que yo tengo es que él tome su arma, porque es así mismo. Entonces le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Me vas a prometer que vos no vas a pensar en todo esto. Vamos a dejar que se enfríe. Me dice, no, porque yo voy a irme a buscarle al tipo. Y le dije, pasa que él no tiene la culpa. Él que entró en tu casa es porque alguien... Entonces le dije, respondeme una cosa, si hoy viene tu esposa y te dice que quiere volver contigo, ¿vas a volver? Le dije. Me dice, no, definitivamente no. Bueno, entonces de ahí vamos a partir. Y vas, por 8 días me vas a prometer que no vas a acercarte, porque es un tipo enorme, es profe, y vos ves la pistola que tiene ahí por la... Claro. Y él el problema que me dice, no, pero ¿cómo ella? Orgullo, pues es su problema. Claro. Entonces, me dice, yo no soy capaz de hacerle esto. Y sí, pero ella es otra persona. Ella sí lo hace. Entonces, vamos a hacer, después lloró, profe, amargamente, y por más que recomiendo no establecer contacto físico con el paciente, le abracé a mi compañero. ¿Qué voy a hacer? Me quedé con él hasta que se calmó, ¿verdad? Me prometió que él que no iba a aceptar. Y bueno, es un momento en que vos realmente preferís otra cosa, porque no sabes. Y todo esto que damos en clase, te olvidas. Yo mal, pero ahí recurrí a todas las armas que no sabes cómo enfrentar. Claro. De hecho que el punto esencial ahí, Fátima, fue tu escucha activa, ¿verdad? El poder escucharle, el poder contenerle, porque ese es el paso fundamental y el primer paso, digamos, que se hace en este tipo de intervenciones, ¿verdad?
no me quiero anticipar a los primeros auxilios, pero bueno, tiene que ver con eso, esa posibilidad de escucharle, de que él llore, de que él se tome para quitarse todo ese malestar. De hecho, que no va a ser todo al mismo tiempo de una vez, pero por lo menos ya el sentirse escuchado para él habrá sido así como liberarse de esa carga, de esa presión, de esa tensión tan importante que él estaba ahí sosteniendo, ¿verdad? Entonces, posteriormente a eso se pasa a un segundo plano que tiene que ver con, bueno, qué alternativas tiene la persona. Tiene dónde ir, tiene dónde pasar la noche, dónde está viviendo, ¿verdad? A lo mejor te dice, bueno, me voy a quedar nomás en el cuartel, tengo que buscar mi ropa, pero en el cuartel tengo algo que me pueda servir. Entonces se va analizando con la persona los recursos disponibles, justamente para no situarle frente a esa persona que le está, que le está generando ese malestar, ¿verdad? Y bueno, hasta que él se tranquilice, ahí generalmente uno utiliza ciertas técnicas de respiración, se le proporciona agua, se le explica de que no está solo, que hay otras personas que están para apoyarle. Entonces se le va y buscando a la vez esas alternativas, ¿verdad? Entonces, la persona tiene que ir facilitándote ciertos datos, ¿verdad? Cuando uno le pregunta, bueno, ¿tenés dónde pasar la noche? Y la persona te tiene que decir sí o no, ¿verdad? Y si la persona te dice no tengo, entonces se va buscando con él. ¿Tenés una hermana? ¿Tenés algún familiar? ¿Alguna institución donde vos puedas alojarte por lo menos esta primera noche? Hasta que se reduzca ese nivel de ansiedad y se reduzca ese riesgo también de muerte o de daño a una tercera persona, en este caso la pareja con quien le encontró a esposa, en una de esas puede ser también a la misma esposa y a él, ¿verdad? Son varios elementos ahí que tenemos que tratar de ir como cuidando. Lo que rescato también, la posibilidad de que él se comprometa en que no se va a hacer daño o que no va a ir hasta la casa familiar, ¿verdad? Generalmente la persona tiende a cumplir porque establece como un compromiso contigo. Y a partir de allí también tenés la posibilidad de expresarle que le vas a acompañar, que le vas a hacer el seguimiento. Entonces, mira, ¿sabes qué, fulano? Yo mañana te voy a estar llamando a hora, ¿verdad? Mañana, apenas llegues, vamos a hablar nuevamente sobre esta situación. Me gustaría apoyarte, encaminar este proceso de una manera que, bueno, finalmente él no esté ligado con algún evento mucho más traumático inclusive, como podría ser la muerte de su esposa o que él mismo se quite la vida, ¿verdad? Entonces, hay como varios pasos que uno tiene que ir siguiendo para que esta historia, digamos, pueda cerrarse adecuadamente. Pero muy bien, Fátima, o sea, hiciste una intervención ya de primer orden. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Bueno, entonces hasta aquí nuestra primera parte de nuestra primera unidad, ¿sí? Cualquier duda, entonces nos escribimos y nos comunicamos y hasta el próximo martes, ¿sí? Dale, profe, que estés bien. Dale, profe. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Cuídense.